vamos a hacer un recorrido por la icónica y popular calle del Barrio Latino, famosa por su ambiente vibrante y por sus restaurantes y comercios, y por ser una de las más antiguas de París. Está ubicada muy cerca del Panteón, a unos 750 metros, y es de donde vamos a empezar a recorrer sus 600 metros. Hay que decirles que hoy es una calle muy turística, lo que no quita que los que vivimos en París vayamos a pasear y disfrutar de su ambiente y bares. Llegamos a la Place de la Contrescarpe, que podría decirse que es la entrada oficial de la calle y que desde hace siglos sigue siendo un popular punto de encuentro para sentarse en alguno de sus bistros, donde también se encontraban escritores como por ejemplo Hemingway, que vivía muy cerca y las describió en su libro París era una fiesta. A partir de la plaza es donde la calle adoquinada y angosta nos transporta en el tiempo a los pocos rincones del París medieval que sobrevivió a las reformas de Haussmann. El nombre Mouffetard proviene del antiguo francés moffett, que se refería a los olores desagradables que había en la calle por los talleres de los curtidores que se habían instalado. A ver que la calle está en plena reforma y es porque los vecinos del barrio votaron en enero del 2025 para que la calle sea definitivamente peatonal, recupere sus adoquines y se vegetalice. Así que para fin de año la veremos transformada. Paseo lo hicimos un domingo a la tarde, por eso van a ver algunos comercios cerrados.
pero la calle tiene mucha vida también de martes a sábados por su mercado al aire libre. Llegamos al final de la calle donde está otro de los puntos históricos, la discreta pero majestuosa Église Saint-Médard, una de las más antiguas del barrio latino. Sus orígenes remontan al siglo IX. Tiene un estilo gótico tardío. La iglesia fue centro espiritual del barrio durante siglos. En el siglo XVIII fue escenario de un fenómeno curioso, los llamados convulsionarios, fieles que entraban en éxtasis místico atrayendo multitudes y provocando la intervención de las autoridades. En su interior se respira una atmósfera de paz, con bellos vitrales, capillas laterales y un pequeño órgano histórico. La iglesia también ha sido punto de encuentro de intelectuales y vecinos durante generaciones y generaciones. Un rincón silencioso cargado de historia para visitar. A la salida, justo enfrente, no se pierdan una de las pocas fachadas que queda intacta de la calle, una pinturita. Acá termina el recorrido de la calle, pero si tienen ganas de seguir explorando desde este punto a solo 8 minutos a pie, pueden visitar la Gran Mezquita de París. Gracias por acompañarnos y los esperamos muy pronto en una nueva exploración.